Hola, hola queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar de los padecimientos, ya lo de los padecimientos de un creyente, de un cristiano. Primero, antes de empezar con el tema, vamos a orar. Eh, Normalmente no lo hago antes, digamos, en privado, pero esta vez lo quiero hacer de esta forma. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por permitirnos escuchar esta palabra que es de mucha edificación para nosotros, para todos nosotros, primeramente para mí y también para ustedes. Padre amado, bendito Dios, bendito Jehová, te damos gracias, Señor, por esta instancia que tú nos das de reunirnos, Padre, a todos los que oyen, Señor, esta palabra, tu mensaje, a todos los que van a oír, Padre, bendícelos, Señor, abre los corazones, nuestro entendimiento, para poder recibirla con amor, con fe, con esperanza, Padre, libre de temores, Señor, sabiendo que tú siempre estás en control, Padre, de toda situación que nosotros experimentamos y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que estamos, Señor, en Cristo Jesús, en Yeshua Gamachía, Padre, esperando su venida, esperando su reino, esperando nuestra redención, Padre eterno, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, porque fiel eres tú, Padre, que nos ha llamado y nos ha apartado. Y sabemos que tú eres quien nos libra del malo, Señor, quien no permite que caigamos en tentación, Padre, quien escucha nuestras plegarias y conforme a tu gracia nos ha sido dado, Señor, bendito Dios, poder acercarnos hasta tu trono, Señor bendito, para pedir oportuno socorro, Padre eterno, bendito Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que oyen estos videos, para que sean sus familias guardadas, Señor, para que seas tú librándoles, Señor, de todo engaño, Padre, de toda, Padre Santo, de toda distracción, Padre eterno, con el mundo, Señor bendito, para que sea usted, Señor bendito, abriendo los oídos de su entendimiento, derramando amor y gracia en sus hogares, Señor, para que puedan dar testimonio de tus maravillas, de tu gracia, de tu poder que se manifiesta en tus hijos, Señor, conforme, Padre, al don que nos ha sido dado. Padre Santo, gracias, Señor, gracias por cada uno de nuestros hermanos, de sus familias, Padre, por aquellos que van a oír esta palabra, Señor, que dará fruto al 100 por 1, que echará raíces, Señor, profundas, Padre eterno, bendito Dios, Padre Santo, bendito Rey y soberano. Gracias, Papito, gracias, Señor, alabamos tu nombre, te honramos, Espíritu Santo, gracias, gracias, eres tú redarguyendo cada corazón, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Yeshua Gamachía, gracias, Papito, bendecimos tu nombre, te alabamos y te honramos, a ti sea la gloria, la honra y el poder por siempre. Alabado sea, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea en gracia, Señor, conforme a ti, conforme a lo que tú quieres establecer en cada corazón, Padre. Dale oídos, danos oídos para oír, Señor bendito, amado Dios, conforme a ti. Te alabamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, el día de hoy la palabra que vamos a recibir está en Primera de Pedro y habla de la persecución, pero vamos a hablar de distintos tipos de persecución conforme podamos, ¿cierto? Según el tiempo. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, y la palabra de Dios dice así, verso 1. Vamos a partir en el verso 1 y vamos a leer hasta el verso 5, ¿ya? Dice, puesto que Yeshua, Gamachía, Cristo significa Mesías y Gamachía significa, traducido del hebreo, ¿cierto? Significa Mesías. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. A los gentiles se refiere a las personas que no creen o que siguen al mundo, digamos, ya, que no son cristianos, que no son creyentes.
nosotros debemos tomarlo así ahora en este tiempo, porque se refería a ese tipo de personas, ¿ya? Andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan, porque ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vamos a seguir con el 6. Porque esto también ha sido predicado, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Tremenda palabra, wow. Bueno, queridos hermanos, dice que como Yeshua, ¿cierto?, vino a ser ejemplo, fue el primero, el primogénito, él dice que él es unigénito hijo, el primogénito entre muchos, dice que él, para llevar a muchos hijos a la gloria, dice que eso vino a reconciliarnos, y dice que puesto que él padeció en su carne, y sabemos que él padeció, porque él sufrió, él también tuvo tentaciones, Satanás los vino a tentar, él le ofreció todos los reinos del mundo, cuando en realidad él vino a tomar posesión de ellos de una manera distinta a lo que Satanás le estaba ofreciendo. Satanás le estaba ofreciendo una vida gloriosa en los gobiernos del mundo, una posición, le estaba ofreciendo las riquezas del mundo. Dice que cuando fue tentado estaba en ayuno, y dice que Satanás se paró en un monte, lo llevó hasta un monte alto y le mostró todos los reinos y le dijo que todo eso le daría si lo adoraba. ¿Qué nos enseña esto? ¿Por qué la Biblia nos enseña esto? Para que esto esté en la Biblia y aparezca ahí es porque Yeshua debió habérselo conversado, haberlo comentado con sus discípulos, y para que esto después fuera escrito por ellos y apareciera y en el día de hoy tuviéramos registro de que esto aconteció. Entonces, ¿qué vemos? Vemos primeramente que Él era Dios encarnado, pero al igual que nosotros, en su carne Él también vivía padecimientos porque tenía que pagar el precio. Él tenía claro a lo que había venido, Él tenía claro que Él no venía a gobernar este mundo, que su reino no era de este mundo en forma carnal, que Él venía primeramente como cordero, que Él venía a pagar el precio, que Él venía a ser ejemplo, a ser el primero entre muchos, a ofrendar su vida carnal. Y dice que así como Él padeció, nosotros también padecemos en la carne, que debemos hacernos del mismo sentir de Él, que así como Él fue tentado y tuvo que negarse a sí mismo para servir a Jehová, para cumplir el propósito de salvarnos a nosotros, por amor a nosotros, para que tuviéramos opción, nosotros debemos hacer lo mismo que Él. En fidelidad y en amor, debemos también armarnos del mismo pensamiento, que cuando somos tentados en nuestra carne por nuestras debilidades, a seguir la corriente del mundo, nosotros debemos padecer en nuestra carne, negándonos a no complacernos, a no autocomplacernos, porque eso es motivo de perdición, y lo vamos a seguir leyendo. De hecho dice que el que ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Pero ¿qué pasa cuando tú ves un creyente que no padece, que ora, que busca, pero que su vida es planita? Es una vida donde no hay circunstancias difíciles, no se niega nada, sino que se rinde a todos sus placeres, todo lo que se ocurre, todo lo que viene a su mente, todo deseo, todo lo que anhela, le da rienda suelta y no hay freno, no hay límites. Lamentablemente ese creyente no está teniendo el pensamiento que tuvo Yeshua, y el cual nos demanda como hijos de Dios que nosotros tengamos. Dice: sed imitadores de mí, yo soy santo, sed santo como yo soy santo. Entonces dice, en el verso 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne.
O sea, no podemos vivir el resto que queda en la carne si ya recibimos al Espíritu Santo, si ya recibimos a Yeshua, si ya conocemos su vida. Nosotros debemos seguir las pisadas de Él. Dice, no podemos seguir el resto de vida que nos queda en la carne, o sea, autocomplaciéndonos, sabiendo que hacemos mal, que no es la voluntad de Dios aquellas cosas que hacemos. Yo creo que cada uno sabe en su corazón, porque el Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo nos enseña, dice, para que no andemos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tremenda palabra. Basta ya el tiempo, dice, pasado para haber hecho todo lo que agrada a los gentiles, a la gente terrenal, a la gente que anda en el mundo. Basta el tiempo pasado. Ahora eres de Yeshua. Ahora tienes una vida nueva. Ahora tienes una vida divina. No puedes andar como andabas antes. No puedes vivir como vivías antes. ¿Cómo vivíamos antes? Yo no sé cómo tú vivías antes, pero el Espíritu Santo sabe. Dios te conoció de antes. Siempre te ha conocido. Entonces, si somos creyentes, no podemos llevar la misma vida, debemos padecer en nuestra carne, negándonos a nosotros mismos. Y no es fácil, nadie dijo que lo fuera, pero hay que pagar un precio. El verdadero creyente padece en la carne, porque tiene que pagar un precio, tiene que morir al yo, tiene que morir a autocomplacerse, tiene que morir a las cosas del mundo. Yo antes de recibir a Yeshua, a modo de ejemplo, me gustaban mucho las discotecas y con mi marido siempre estábamos yendo a la discoteca. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿qué hay de malo en una discoteca? Yo no sé, o sí, tal vez sí. También fumaba, también bebía y bebía. Bueno, nunca fui tan tomadora, pero sí, más de alguna vez me embriagué. Hacía muchas cosas que realmente no agradan a Dios, porque Dios nos ama. Tomaba 7 cafés al día, cosa que siempre y no me daba cuenta, y me estaba auto dañando mi cuerpo con el cigarro, con los excesos, con el café. Yo hoy día tomo café, pero me tomo uno y me tomaré uno cada 2 días o cada 3 días. ¿Te fijas? Yo dejé de fumar, gracias a Dios me permitió poder hacerlo. Entonces, iba a discoteca, como decía, con mi marido, y un día X, siendo yo ya cristiana, congregándome, recibí de Dios que ya no podía seguir haciendo eso, que no podía seguir llevando ese tipo de vida. Y recuerdo que estaba en la discoteca esa noche cuando me pasó esto, y tuvimos que salir de la discoteca porque fue una cosa, un desazón, algo que provocó Dios en mi corazón, y tuve que salir arrancando de ese lugar, prácticamente. Nunca más fui a una discoteca, nunca más pisé una discoteca. No sé, Dios provocó cosas en mí, me hizo ver cosas espiritualmente que realmente me dejaron pasmada. O sea, fue algo que realmente me provocó angustia, y tuve que salir de ahí, y salimos de ahí. Yo te cuento mi testimonio porque son las cosas que Dios provocó en mí. Yo no sé tus debilidades, yo no sé cuál es tu talón de Aquiles, o las cosas que tú haces normalmente que no son conforme a Dios. Y yo creo que eso es algo que el Espíritu Santo debe ministrar a cada uno. Tampoco te puedes tomar de lo mío, porque es personal, es una relación personal con Dios. Yo simplemente te estoy leyendo lo que dice la Biblia, lo que dice la carta de Pedro, donde él insta a los creyentes, ¿cierto?, a armarnos del mismo pensamiento de Yeshua y a padecer en nuestra carne, a no autocomplacernos, sino que padecer en la carne por causa de negarnos, porque dice que el que ha padecido en la carne, el que ha sufrido por tener que ponerse límites a sí mismo, dice que ha terminado con el pecado. Yo no sé cuál es tu pecado, no sé cuál es tu debilidad, que no va conforme a Dios, y que también eso es un impedimento muchas veces para poder tener una comunión genuina con Dios, porque
porque no estamos siendo honestos muchas veces, porque preferimos ocultar esas cosas, preferimos obviarlas, justificarnos y no ir de frente con Dios y plantearlas delante de Él para que Él nos ayude y nos dé una salida, ya sea derramando su gracia y que nos ayude a tener el dominio propio para poder superar estas cosas, para poder dar testimonio. Entonces es tremendo. Dice que antes de recibir al Señor, basta el tiempo, dice, pasado para haber hecho todo lo que hará a los gentiles. Mira, nosotros tenemos que entender que nosotros sufrimos persecuciones. Ese es un tipo de padecimiento cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, padecemos nuestra carne, pero dice que también hay otro tipo de padecimiento que es la persecución. Y habla de esto justamente, que cuando nosotros antes de llegar a Yeshua, nosotros antes de conocerle, antes de tener comunión con Él, antes de leer su palabra, nosotros hacíamos lo que queríamos y andábamos como queríamos y hacíamos todo lo que hacen los demás y seguíamos la corriente del mundo, de los gentiles, dice ahí, de la gente no convertida al Señor, porque convertida significa volverse a Dios para hacer la voluntad de Dios. Nosotros no hacíamos eso, andábamos conforme a todos los demás. ¿Y qué pasa? Dice que andábamos, dice, en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominaciones y idolatría. Eso es lo que hacíamos. Ya, eso es lo que hacíamos y eso es lo que el mundo hace y lo ve como normal, y también a eso le llaman amplitud de mente, ser abierto de mente, ir a todo, y lamentablemente, lo digo, para nuestra carne, para Dios esas cosas son abominación. Entonces dice, a esto le parece cosa extraña, dice en el verso 4, que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Mira, nosotros tenemos que pagar un precio por ser creyente. El verdadero creyente, el que es cristiano y se pone límites, va al revés del mundo, va en una corriente contraria al mundo. Es decir, nosotros vamos contra lo establecido por el mundo. Lo que está de moda, lo que está ahí, lo que el mundo dice. Nosotros vamos en contra. Significa de que somos lo opuesto. Y eso implica pagar un precio. Porque los que antes te conocieron ya no cuentan contigo para aquellos desenfrenos. Ya no pueden contar contigo porque en algún momento te vas a encontrar con ellos y van a entender que tú ya no eres el mismo, si realmente te convertiste al Señor. Entonces ya tú vas a ir quedando de lado. Ciertas personas ya no te van a considerar como antes. Ciertas amistades que tenías, familias que tenías, ya no te miran como antes. ¿Por qué? Porque tú eres distinta, eres distinto, eres diferente. Hay un testimonio diferente en ti. Yo no te estoy hablando de orgullo, de que eres diferente, porque no. Estamos hablando de que tú no te embriagas, no haces nada de lo que dice concupiscencia, orgía, disipación, lascivia, no andas en esas cosas, no participas de estas cosas. Ahora, si eres distinto en esas cosas, no participas, ponte tú, de cosas políticas, no participas de nada que no es conforme al corazón de Dios, del Padre, sino que tú te mantienes en santificación permanente y en comunión con Dios y en amor, andando en amor, andando en amor. Nosotros pagamos el mal por bien, con bien, ¿cierto? Ayudamos al prójimo, intercedemos por el prójimo. Si alguien nos necesita, estamos ahí. Intentamos siempre estar ahí. De alguna u otra forma estamos permanentemente manifestando el amor de Dios, pero no participamos de las obras de la carne. A eso se refiere. Yo sé que el Espíritu Santo habla a tu corazón y da testimonio de esta palabra que es verdadera. Como hijos de Dios tenemos que pagar un precio. Hay ciertos padecimientos que debemos experimentar
Porque es triste cuando tú ves que tus amigos, a quienes tú amabas, con quienes tú te juntabas, con quienes tú llevabas una vida licenciosa y lo pasabas fenomenal y todo aquello, de la noche a la mañana ya no te llaman, ya no eres considerado, no eres parte de, o cuando un familiar te mira como bicho raro porque tú piensas distinto, o te miran. Hoy en día es difícil pensar diferente, ¿m? Porque si tú piensas diferente, estás mal, tú estás mal. Lamentablemente muchas veces se pierde el respeto, se ha perdido el respeto por el otro. Uno debe respetar. En la Biblia nos llama a amar a todos, amar a todos. Hay libre albedrío y cada uno sabe cómo lleva su vida. Si tú estás escuchando este vídeo es porque tú crees en Yeshua y yo creo que tú quieres vivir en santificación, que quieres esta salvación, que valoras lo que Yeshua hizo y realmente quieres ser agradable a Dios en cuanto a obediencia, en cuanto a gracia. Entonces, pero Dios es tan bueno y siempre derrama gracia para que nosotros podamos amar, y no significa que tú te vas a quedar en una isla. Nosotros nos reunimos, tenemos familia, tenemos amigos, solo que tenemos límites para las cosas que hacemos, hasta cierto punto solamente, y, y es por eso que es algo personal, porque uno tiene que orar al Señor, pedirle al Espíritu Santo discernimiento y el Señor te va a mostrar. El Señor nos muestra qué cosas son las que deben salir de nuestra vida, qué cosas son las con las que ya no tienen que volver a suceder, cuál es el testimonio que debemos dar. Es algo personal, netamente personal, pero sí sufrimos persecución, padecimiento con nuestra carne, porque tenemos que aprender a negarnos y no autocomplacernos, ponernos límites a nosotros mismos. Y por otra parte, las persecuciones en el sentido de que van a hablar de nosotros mal muchas veces, no, que se puso religiosa, que se puso fanática, no, es que ya no hace esto, que no, que aquí, que allá, van a hablar, te van a inventar. Muchas veces a mí me han inventado, han dicho cosas, pero yo, ¿sabes qué? Aprendí, la Biblia dice que cuando a nosotros nos inventen cosas, blasfemen contra nosotros, nos critiquen y todo eso por causa de seguir a Cristo, por causa del Evangelio, por causa de obediencia a Dios y no sumarnos ni hacer las mismas cosas que hacen los demás, dice que hay ganancia, dice que debemos gozarnos cuando seamos vituperados, porque dice que a él también lo vituperaron, también le blasfemaron contra él y dijeron un montón de cosas que no eran ciertas, y sin embargo dice que él los perdonó a todos, y dice, el mismo Yeshua cuando estaba en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, nosotros también, ellos lamentablemente no han conocido al Señor, aquellos que blasfeman contra ti, aquellos que te miran diferente, que tú sientes que hacen diferencia por el hecho de ser cristiano, de tener un testimonio, es porque realmente no han conocido al Señor, y nuestra labor es interceder por todos ellos, para que algún día, como nosotros, ellos también puedan conocerle. Pablo perseguía a la iglesia porque pensaba de que la iglesia era una secta, pensaba que la iglesia iban en contra de Dios realmente y contra la Torá, hasta que Yeshua se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Dando a entender de que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Todos los que a ti te persiguen o todos los que te puedan hablar mal de ti por causa del Evangelio, sin un motivo genuino, sin un motivo real, aquellos que te critican por guardar la palabra de Dios, por no hacer lo que los demás hacen, o por pensar diferente, por no hacerte parte del mundo, ellos no solamente pecan contra nosotros, sino que también contra Dios, porque somos hijos de Dios y guardamos su palabra. Y dice de que ellos van a recibir su pago, dice.
A esto, dice, le parece cosa extraña, dice en el verso 4, que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan, pero ellos darán cuenta, en el 5, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tremendo. O sea, cada vez que hablan de ti por causa del testimonio del Señor, que te critican, que te juzgan, porque tú no haces lo mismo que hacen ellos, porque tú haces la diferencia, porque tú te pones límite, porque determinaste pagar el precio, ellos mismos van a tener que dar cuenta. Van a tener que dar cuenta. Entonces nuestra labor es pedir a Dios misericordia, por cuanto no conocen a Dios, no conocen la Torá, no conocen la palabra. Ahora, eso no los inhibe de pecado, porque dice el Señor de que toda ignorancia, cada uno es responsable de aprender la Biblia, de leer la palabra de Dios para saber y conocer al Señor. Y el que no lo ha hecho tuvo toda una vida para hacerlo y no lo hizo, habiendo escuchado, porque no hay nadie que no sepa, ¿cierto?, de Jesucristo, no hay nadie que no sepa de Yeshua. Entonces, si alguno no lo hizo estando en vida, no tiene justificación ante Dios. Pudo hacerlo, pudiéndolo hacer, no lo hizo. Entonces, también hay un grado de responsabilidad. Entonces, es importante que nosotros entendamos que no estamos exentos de padecimiento. Y esos son dos tipos de padecimiento, ¿ya? Pero después está el otro padecimiento, que son las persecuciones, que habla Yeshua en Mateo 24, donde dice que nos van a perseguir en el tiempo del fin, que seremos perseguidos por causa del testimonio de la palabra que predicamos. Claro, porque esta palabra que yo estoy predicando ahora mismo incomoda a mucha gente, incomoda al que no quiere seguir al Señor, al que no quiere obedecer, incomoda. Y por eso piensan como nosotros, como religiosos, como fanáticos, porque nosotros les confrontamos con esta palabra. Esta palabra tiene que incomodar. Si esta palabra incomoda, es porque está haciendo algo en nuestro corazón. Necesitamos tener un testimonio como hijos de Dios, que realmente amamos al Señor. Yo tengo un video que hice anterior que dice: te amo más que a mi vida. El Señor dice que el que le ama de verdad, y esta palabra me la entregó el Señor, Él le ama más que a su vida. El que verdadero creyente ama a Dios más que su propia vida. Es decir, que para poder obedecer al Señor debemos amarle más que a nosotros, más que a nuestra propia vida. Entonces, como yo le amo más que a mi vida, yo no me autocomplazco, sino que muero y pago el precio. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Para qué? Para santificación, para seguirle, conforme a las instrucciones que Él me da. ¿De dónde vienen las instrucciones? Bueno, vienen del Espíritu. En el tiempo que tú tienes de intimidad con Dios, dice que cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo nos redarguye. Dice que Él intercede por nosotros delante del Padre y Él ilumina nuestros corazones mostrándonos la verdad. Si tu comunión es real con Dios, Dios también pone impresiones en tu corazón y te muestra que no es solamente conmigo, lo hace con todo creyente. Yo conozco mucha gente y lo conversamos muchas veces, y el Espíritu Santo, cuando nosotros cometemos un error, inmediatamente viene. Uno le llama conciencia, la gente digamos del mundo le llama conciencia. Para nosotros es el Espíritu Santo que viene y nos redarguye y nos dice las cosas. Entonces, y nosotros nos arrepentimos, y eso en realidad hablé de más, en realidad no debía haber dicho esto, no debía haber mirado así, no debía responderle así. Es decir, que si nosotros tenemos comunión, obviamente que Dios nos va a mostrar nuestro error, pero no para condenación, sino para arrepentimiento. Y para que nos volvamos a Él y lo hagamos diferente. Entonces, esta persecución de los tiempos finales, del cual habla la Torá, habla de la persecución por causa del testimonio. Cuando todas estas cosas ocurran, obviamente, dice que va a haber un gobierno único, y que
nosotros como creyentes no vamos a seguir, ya si realmente pagamos el precio, si realmente queremos pagar el precio. Y obviamente todo creyente que no esté dispuesto a seguir la corriente del mundo, obviamente va a tener que pagar el precio. Dice que la Biblia dice en Mateo 24 que vamos a ser perseguidos, todo creyente va a ser perseguido, y dice que muchos van a ser vencidos, van a ser vencidos, van a ser muertos, dice, por causa del testimonio, de guardar el testimonio. Así de fuerte va a ser la persecución, y así de fuerte fue para los discípulos de Yeshua, porque todos ellos, la mayoría, todos por no decir, murieron de una forma atroz. O sea, los persiguieron hasta matarlos, y unos murieron crucificados al revés, otros los fueron quemados, metidos en una olla hirviendo, de aceite hirviendo. Diferentes tipos de muertes, decapitados. Todos ellos murieron así. Muchos en Roma murieron comidos por leones, otros murieron... ¿Por qué te hablo esto? Porque tenemos que entender que nosotros no estamos exentos de persecuciones. Ahora, Dios conoce los tiempos, cada tiempo es distinto. Y no significa que necesariamente tú tengas que vivir eso, yo tenga que vivir eso. Gracias a Dios, lo que nosotros padecemos, lo que nosotros vivimos no es nada en comparación a lo que vivieron aquellos creyentes. Fueron tiempos muy difíciles, esa gente sufrió cosas pero horrendas. Imagínate ser comido por un león. Nosotros hasta aquí no hemos tenido que padecer ese tipo de persecución. Y ahora la pregunta es, si llegara un momento, tuviéramos que vivir algo así, ¿qué estás dispuesto tú a hacer? ¿Hasta dónde estás dispuesto a pagar el precio? Ser creyente implica pagar un precio. Otros lo pagaron muy alto, yo no sé. Dios el que escoge, Dios el que llama, Dios elige. Sin duda que Dios a esos que sufrieron y padecieron todo ese tipo de persecución tienen una recompensa mayor, obviamente, que el creyente que se santifica solamente y no tiene que vivir ese tipo de persecución. De hecho, la Biblia también lo enseña, pero no es el tema de hoy. Hoy día el tema es armarnos del pensamiento de Yeshua y negarnos a nosotros mismos y entender que como creyentes no estamos exentos de pruebas, no estamos exentos de dificultades. De hecho, ahí mismo en el capítulo 4, verso 12 dice: amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Yeshua, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Participamos de los padecimientos de Yeshua. O sea, si tú eres creyente y no padeces, preocúpate. Si eres creyente y no estás padeciendo en tu carne, no estás padeciendo por causa de la blasfemia de los demás, o porque los demás te miran raro, o porque no te invitan, o porque no te consideran, si no sientes que los demás te miran diferente y te incluyen en todo y todo, tú realmente preocúpate si realmente estás dando testimonio que corresponde, si realmente estás convertido al Señor, si realmente lo estás haciendo como Dios quiere que lo hagamos. Ora al Señor, dile: Señor, muéstrame la verdad. ¿Realmente te estoy siguiendo? ¿Estoy obedeciendo? ¿Realmente me he negado a mí mismo? ¿Cuánto me he negado? ¿Qué cosas son las que aún no te entrego? ¿Cuáles son las cosas que aún no suelto? ¿Cuáles son las cosas por las cuales aún no he padecido? Bueno, queridos hermanos, te dejo esta palabra. Sé que va a ser de mucha bendición, para mí también lo ha sido, y que va a echar raíces en tu corazón y que va a permitir de que sigas santificándote, sigas entendiendo, porque muchas veces como creyentes pasamos situaciones difíciles con nuestra familia, o nos miran distinto, a veces tu propio marido o tu propia esposa que te mira diferente, o tus hijos.
porque ellos tienen una mentalidad por todo lo que escuchan y reciben del mundo, o tu misma familia, tu padre, tu madre, tus hermanos te miran distinto y uno se entristece porque uno ama, uno quiere y además que siempre el hombre por naturaleza busca aceptación, ser parte de la manada. Y cuando tú tienes que pagar el precio por amor a Dios, a su palabra, y negarte y decir, no, yo no, gracias, no, yo no puedo, no voy, excluirte de muchas cosas y empezar a ejercitarte en esto, se paga un precio y tú notas la diferencia, notas cosas, es triste, pero es parte del precio. Yeshua fue odiado, fue maldecido, escupido, menospreciado, y él era puro amor, pero amor verdadero. Imagínate cuánta gente sanó, cuántas cosas no hizo por la gente, y la gente lo despreciaron. Tenemos que armarnos del mismo pensamiento, dice. Qué tremenda palabra. Por eso que es tan necesario tener comunión con el Espíritu Santo, para no herirnos, para no dañarnos. A veces no da tanto y la gente realmente, uno dice, la gente no agradece. Imagínate si hecho a pensar así. Lamentablemente debemos morir a esas cosas. Lamentablemente, digo yo, ¿por qué? Porque significa padecer, sufrir y seguir amando, porque eso es lo que Dios demanda. Seguir amando a pesar de aquellas cosas, hay que seguir amando y pagar el mal con bien. Bueno, bendiciones, querido hermano. No quiero seguir alargando este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo.